estireno SAN, denominado así por sus siglas en inglés, es un polímero termoplástico, más específicamente un copolímero aleatorio amorfo conformado por unidades repetitivas de estireno y acrilonitrilo, en donde la composición más habitual del SAN es de 65 a 80% de estireno y el resto de acrilonitrilo. La copolimerización origina polaridad y fuerzas de atracción por el enlace de hidrógeno entre las cadenas del polímero, lo cual causa que las resinas SAN tengan mejor resistencia química, temperaturas de deformación por calor más altas y mayor dureza. Entre sus propiedades también está una muy buena procesabilidad en inyección y extrusión, grandes características de capacidad de carga, baja resistencia al impacto y una baja capacidad térmica. Los termoplásticos SAN son rígidos y duros, se procesan fácilmente y tienen el brillo y la transparencia del poliestireno. En esta tabla se especifican algunas propiedades que tiene este termoplástico. En cuanto al ensayo de tensión en los polímeros SAN, las cadenas en la estructura amorfa se enderezan y el polímero se hace más cristalino. Las cadenas del sitio se alinean y ese punto del polímero queda suficientemente resistente como para seguir deformándose. En consecuencia, la deformación continúa en el resto del polímero hasta que el encuellamiento desaparece. En cuanto a la normatividad, se tienen tres normas importantes, las cuales son: norma ISO 190065-1, la cual habla sobre el sistema de designación y bases para las especificaciones; norma ISO 4894-2, preparación de probetas y determinación de propiedades de los materiales SAN; y la ASTM D4203-17, la cual habla sobre la especificación estándar y bases para las especificaciones de los materiales de inyección y extrusión de estireno acrilonitrilo SAN. Como es bien sabido, en la actualidad es muy importante el uso de materiales que sean reciclables, y las resinas SAN lo son, lo cual es una gran ventaja. Estas se representan con este símbolo. Las principales aplicaciones de las resinas SAN son en lentes de instrumentos automotrices, paneles de apoyo con carga de vidrio, perillas de aparatos electrodomésticos, recipientes de licuadoras y batidoras, jeringas médicas, aspiradores sanguíneos, acabados vítreos de seguridad para construcciones y enseres domésticos como vasos y tazas. ABS es el nombre que se da a una familia de termoplásticos. Las siglas se refieren a los tres monómeros utilizados para producir el ABS: acrilonitrilo, butadieno y estireno. Los materiales ABS son importantes por sus propiedades para la ingeniería, como su buena resistencia mecánica y al impacto, combinados con su facilidad de procesamiento. Existen tres procesos de polimerización del ABS, los cuales son la mezcla de polímeros, la copolimerización de injertos y la terpolimeración simultánea. La copolimerización de injertos es la más utilizada, ya que le brinda muy buenas propiedades mecánicas al ABS. Este consiste en dos procesos de polimerización por emulsión de SAN en presencia de polibutadieno. En este proceso se logra obtener cadenas de SAN injertadas en una cadena principal de butadieno. Esta es la estructura que más se conoce. La gran variedad de propiedades útiles para la ingeniería exhibidas por las resinas ABS se debe a las propiedades que le aporta cada uno de sus componentes. El acrilonitrilo le aporta resistencia térmica, resistencia química y dureza. El butadieno, resistencia al impacto y ductilidad a baja temperatura. Y por último, el estireno imparte brillo superficial, le aporta rigidez y facilidad de procesado. La resistencia al impacto de los plásticos ABS se ve incrementada al aumentar el porcentaje de contenido en butadieno, pero disminuyen entonces las propiedades de resistencia a la tracción y disminuye la temperatura de deformación por calor. Como se puede observar por medio de esta gráfica, conforme el contenido de caucho aumenta, la temperatura de deformación por calor disminuye, al igual que las propiedades tensiles. Sin embargo,
conforme aumenta el porcentaje de caucho, la resistencia al impacto aumenta. El ABS tiene una alta resistencia a la abrasión. Adicionalmente, todos los grados son considerados impermeables al agua, pero ligeramente permeables al vapor. La mayoría de estas resinas están disponibles en colores estándar sobre pedido, pero se pueden pigmentar aunque requieren equipo especial. Se unen fácilmente entre sí y con materiales plásticos de otros grupos mediante cementos y adhesivos. La exposición prolongada al sol produce una capa delgada quebradiza, causando un cambio de color y reduciendo el brillo de la superficie y la resistencia a la flexión. La pigmentación en negro provee mayor resistencia a la intemperie. En cuanto a la resistencia a la fatiga, se presenta para cargas cíclicas o permanentes mayores a 0.7 kg por milímetro cuadrado. Estos plásticos pueden ser extruidos, moldeados por inyección, soplado y prensado. Generalmente los grados de bajo impacto son los que más fácil se procesan. Los de alto impacto son más dificultosos porque al tener un mayor contenido en caucho los hace más viscosos. En la siguiente tabla se pueden apreciar propiedades tales como resistencia al impacto, resistencia a la tensión, elongación, entre otras propiedades, para diferentes grados de ABS, alto impacto, impacto medio y bajo impacto. Las ABS se pueden considerar como la combinación de un copolímero brillante, en este caso el estireno acrilonitrilo, junto con la existencia de dominios de caucho, principalmente un polímero o un copolímero de butadieno. La simple mezcla de caucho con el copolímero abrillantado no produce propiedades óptimas frente al impacto. La mejor resistencia al impacto se obtiene cuando la matriz del copolímero estireno acrilonitrilo se injerta los dominios del caucho para producir una estructura de dos fases como la que se ve en la imagen. En cuanto a la normatividad, se tienen 5 importantes, las cuales son ASTM D4673-16, Sistema de clasificación estándar y bases de especificación para ABS plásticos y aleaciones materiales para modelar y extruir. ASTM F2806-10, especificación estándar para tubería plástica de ABS acrilonitrilo butadieno estireno. Esta especificación cubre la tubería de ABS producida por extrusión. ASTM F2969-12, especificación estándar para tubería de presión dimensionada IPS de ABS. Incluye criterios para clasificar los materiales de las tuberías ABS. ASTM D3965-16, sistema de clasificación estándar y base para las especificaciones de materiales rígidos de acrilonitrilo butadieno estireno para tuberías y accesorios. Solo cubre polímeros de ABS vírgenes y mezclas de polímeros de ABS para extrusión de tuberías y el moldeo de accesorios. Y la ASTM D2235-04, especificación estándar para cemento solvente para tuberías de plástico y accesorios de acrilonitrilo butadieno estireno. Este material tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en la industria automotriz se usa para fabricar paneles interiores para puertas, pilares, tapicería de asientos, rejillas, tableros de mandos y carcasas para espejos. Es implementado en carcasas de electrodomésticos de cocina, carcasas de aspiradoras, portacables eléctricos, carcasas de teléfonos y blindajes contra interferencias electromagnéticas de radiofrecuencias. Su uso principal es en tuberías y accesorios, sobre todo de desagüe y ventilación para edificios. Es común que se hagan juguetes de ABS por la buena resistencia del material y además porque no es un material tóxico. El exponente más claro de juguetes hechos con ABS son los bloques de Lego.
En cuanto a la producción tanto del ABS como del SAN, cabe resaltar que el SAN no se produce a nivel Colombia, pero a nivel mundial la producción de SAN representa únicamente el 1% del mercado de los estirenos, encabezado por el poliestireno con el 50%, el caucho con un 15% y el ABS con un 11%. La producción europea de SAN está repartida entre BASF, Dow, Monsanto y Repsol, que vende básicamente en España. Se han puesto en marcha nuevas instalaciones produciendo 45.000 al año, aunque estas se dedican también a la obtención del ABS. El ABS es la optimización del polímero SAN, ya que este por sí solo no tiene muchas aplicaciones porque es muy frágil. El ABS, a pesar de su complejidad de obtención comparado con los polímeros comunes, mantiene un precio que puede considerarse económico. Esto hace que tenga tantas aplicaciones en el mercado. En el ABS, el acrilonitriloestireno es muy duro, lo que convierte el material en frágil. Por el contrario, el butadieno es un elastómero. Esto quiere decir que es un material muy elástico. Esta estructura del ABS logra combinar las propiedades del elastómero con el acrílico, logrando un material con propiedades mecánicas óptimas. Dado que los consumidores primarios de productos de SAN están muy sujetos a las condiciones económicas generales y no se prevén nuevas aplicaciones o sustituciones, se calcula para el SAN un crecimiento anual del orden del 2%. El ABS es opaco, higroscópico y resistente al choque. El SAN es de bajo costo, transparente y quebradizo.